Hoy voy a dar inicio a un paseo verde por Tandil. Tandil es una ciudad serrana que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Además de las plantas, les voy a mostrar algunos lugares que valen la pena visitar y mucho de esta hermosa ciudad serrana, ubicada a 172 kilómetros de donde vivo, Mar del Plata. Así que vamos al paseo. Acá tenemos una maravilla, implantado en plena vereda, un magnífico olivo. Me encantan las aceitunas y por acá yo observo varias. Estas necesitan un proceso para ser comestibles. Hermoso el olivo y sus frutos que son las aceitunas, increíble. Y como les dije, plantado en una vereda. Y para mi asombro no hay un olivo, sino que hay muchos. En las veredas está lleno de estos arbolitos y este es más grande que el que les mostré recién. Pero así, si observamos, aquellos son todos olivos, de este lado de la avenida y de aquel lado también. Así que han plantado muchos de estos arbolitos que nos regalan las aceitunas, que está cargado de frutos esto, miren. Ahí tiene un montón de frutos. Qué lindo que se ve el olivo. Ahí tenemos un árbol que me parece una maravilla. Se trata de una bella araucaria. Este árbol proporciona mucho alimento durante muchísima cantidad de años. Es increíble. Mientras les muestro la araucaria, les va a aparecer el enlace de un video de cómo hacer un pan dulce o torta con los piñones de araucaria. No se lo pierdan. Acá llegué a un lugar emblemático de Tandil, el Monte Calvario. El Monte Calvario es el clásico paseo de Tandil, que se visita todo el año y sobre todo en Semana Santa. Fue inaugurado el 10 de enero de 1943. La escalinata de ingreso que están observando tiene 195 peldaños o escalones. Acá encontré una planta muy importante, la cual es medicinal. Se trata de la cola de caballo. Increíble esta plantita, muy útil. El centro del Monte Calvario se encuentra forestado con eucaliptos, pinos y olivos. Acá hay una linda plantación de laurel, esta aromática que me encanta. Con una sola hojita, el sabor de las comidas cambia, es increíble. A medida que uno va subiendo por el monte, va encontrando estas obras. Venimos por allá, subimos los 195 peldaños o escalones y nos encontramos con esto, miren. Acá está la cruz. En el Monte Calvario, en Semana Santa, se destacan las manifestaciones de fe, que incluyen peregrinaciones, realizaciones del Vía Crucis y la procesión del Viernes Santo. Bueno, miren qué vista de Tandil, una hermosa panorámica de esta bella ciudad serrana. Preciosa, de acá se ve muy bien. Y por allá está la cruz, miren. Allá la van a ver, ahí. Hay avenidas de Tandil que son asfaltadas por donde circulan los vehículos y son de adoquín por donde estacionan los vehículos. Y algunas calles son de adoquín. Acá encontré una calle repleta de arbolitos de un cítrico. Se trata de la naranja amarga. Su principal uso es como árbol ornamental. También sirve como portainjertos. Es de crecimiento lento y de raíces poco invasivas. Debido a eso es que se lo planta en parques o veredas.
El fruto, si bien es comestible, es muy amargo y por eso la gente no lo consume fresco, pero sí se puede utilizar. Un emprendimiento local produce dulce con este cítrico. A lo largo de la calle Irigoyen y de ambas manos de la calle van a encontrar estos arbolitos de naranja amarga. Hay cientos de arbolitos, miren la cantidad, se ven muy pintorescos. Los frutos que se caen quedan aplastados por los autos, miren, y tienen un montón de semillas. Bueno, pero acá encontré un fruto entero, miren, acá. Lo voy a cosechar y lo voy a probar porque nunca probé esta variedad. Apepú es el nombre que se le da en guaraní. Amigos guaraníes me han comentado que utilizan el apepú como medicina. En época de resfríos utilizan tanto sus hojas como sus frutos. Las hojas en infusión no solamente tienen muy buenos beneficios para la salud, sino que son muy ricas. Yo utilizo las hojas secas en el mate y quedan espectaculares. Bueno, ahora vamos a caminar unos metros juntos y van a ver qué lindos que se ven estos arbolitos, que además, como les conté, sirven como medicina. Espectaculares. Aportan una visual increíble, son medicina y además alimento porque se puede hacer dulce con esta naranja amarga o apepú, como dirían los amigos guaraníes. Espectacular la visión que se ve. Y bueno, ahora seguiremos con el paseo verde. Algo para destacar que previamente les conté, que sus raíces no son invasivas y eso se ve porque las veredas no están levantadas. Entonces este es un arbolito ideal para veredas o espacios públicos y ven, no tenemos problemas como con otros árboles que levantan veredas, estos no. Bueno, acá encontramos purpurina. De esta planta probé una mermelada increíble, así que espero en algún momento poder hacer mermelada porque es una delicia. Ahora voy a visitar otro de los lindos lugares que tiene Tandil, el Castillo Morisco, que se encuentra allá arriba. Me voy acercando a la entrada para acceder al Castillo Morisco, que se encuentra por allá arriba. Y miren lo que he encontrado acá cerca de la entrada, una gran sorpresa. Hay varios ejemplares de Araucaria bidwilli. Miren lo que son estos árboles que nos regalan mucho alimento a lo largo de muchos años. Los piñones de la Araucaria bidwilli son una delicia total y eso se los puedo asegurar porque los probé hace un tiempo. Difieren de sabor en cuanto a los frutos de la Araucaria araucana y la Araucaria angustifolia. Ahora me voy a fijar si encuentro algún piñón para mostrarles. Estos son piñones de Araucaria bidwilli. Cuando uno sostiene estos frutos en la mano, el de la izquierda es más pesado que el de la derecha. Y eso porque el de la izquierda tiene fruto y el de la derecha no. A la hora de cosechar los piñones de Araucaria bidwilli, tenemos competencia. Las cotorras que rompen la cáscara de los piñones para comer sus frutos. Y como si fuera poco, con los ejemplares de Araucaria bidwilli que tenemos ahí enfrente, por allá tenemos Araucaria angustifolia. Ahora me acerco. Otra variedad de Araucaria, la cual también nos regala piñones comestibles, los cuales son una delicia y difieren en cuanto a sabor con respecto a la variedad bidwilli.
Bueno, acá estoy entrando al arco para acceder al castillo morisco. Ahora les muestro. Miren por dónde hay que subir para acceder al castillo morisco. Todo por unas escalinatas realizadas en piedra. Acá hay buena pinocha, espectacular. Y esto sirve para acidificar los sustratos. Acá hay buenos ejemplares de tuna o nopal. Miren lo que son estas plantas que nos regalan un fruto muy rico. Tenemos varias recetas realizadas con tuna o nopal. No se las pierdan. Ahora les va a aparecer en la pantalla el enlace del video recomendado de arrope de tuna o nopal. No se pierdan esa receta. Bueno, acá llegué al Castillo Morisco. Este castillo fue donado por la colectividad española residente en Tandil para conmemorar el centenario de la ciudad. Por acá tenemos una de las mejores vistas panorámicas de Tandil. Miren cómo se ve esta bella ciudad desde acá, desde el Castillo Morisco, que es uno de los lugares más altos para ver la ciudad de Tandil. Acá tenemos un níspero regalando cualquier cantidad de frutos. Todavía están inmaduros, falta un tiempo para que se llene de color este hermoso frutal. Y para despedirme elegí esta postal, un fantástico arazá amarillo, y por acá tenemos un tomate de árbol o chilto que ya está dando frutas. En realidad los dos frutales ya están dando frutos, pero estos ya se terminaron porque no es la época. El arazá amarillo me han contado que les ha gustado a todos los que lo han probado. Mientras les muestro el arazá amarillo, en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata este fantástico frutal nativo. Y por acá tenemos un tomate de árbol o chilto que ya está dando frutas. Y ahora esperen que les muestro una sorpresa. ¿Vieron qué linda foto? Es que en realidad este fruto nos gusta a muchos. Para el que no conoce este frutal, ahora les voy a dejar un video muy interesante donde les cuento bien de qué se trata. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video, les voy a dejar otros videos de otros paseos verdes que he realizado. No se los pierdan. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Suscríbanse al canal, así nos ayudan a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me despido, hasta la próxima.